Ley 393, ¿no?, que nos hacen referencia directamente a las entidades financieras de carácter público frente a lo que son las entidades financieras de carácter privado, ¿no?, y eventualmente los servicios financieros autorizados, ¿no?, haciendo alusión a lo que son los servicios auxiliares, ¿no? En este caso vamos a ver un poco de la teoría respecto a las entidades financieras públicas. Vamos a agotar un poquito de esa distancia y al momento de ingresar ya a lo que son entidades de intermediación financiera, vamos a variar un poco el aspecto o el desarrollo de la clase, procurando ver el trámite, el procedimiento que se tiene que seguir a objeto de alcanzar una constitución y autorización de funcionamiento de las entidades de intermediación financiera de carácter privado, ¿no?, que es precisamente la práctica que vamos a efectuar ya a partir de hoy, y nos va a tomar por lo menos unas 2 o 3 clases el ver todas las circunstancias que vienen aparejadas a este tipo de procedimiento, ¿no?, en lo que concierne sobre todo a el desarrollo de los trámites ante la entidad reguladora, en este caso ante ASFI, y las circunstancias que connota tal procedimiento en las diferentes etapas que confiere la norma o que determina la norma. En este caso, cuando hacemos alusión a las entidades financieras de carácter privado, tienen obviamente una serie de connotaciones en cuanto a fiscalización, en cuanto a seguimiento, que no necesariamente se evidencian, por lo menos en el momento de su constitución, respecto a las entidades financieras públicas o con una participación mayoritaria de parte del Estado, como es el caso del Banco UTE. Cuando nos referimos a las entidades financieras públicas o con una participación mayoritaria de parte del Estado, estamos haciendo alusión directa a lo que involucra, de acuerdo al mandato de la norma, a las entidades del Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Público o los bancos públicos y eventualmente las entidades financieras públicas de desarrollo. Acá, sin embargo, hay que hacer una apreciación, ¿no?, en el sentido de que el único que sí se efectiviza respecto a la circunstancia en nuestro mercado es el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, porque hasta la fecha, por ejemplo, no tenemos banco público, porque el Banco Unión no puede ser catalogado bajo ese criterio, y tampoco tenemos entidades financieras públicas de desarrollo, ¿no?, bajo el esquema que se manifiesta en la norma, ¿no? Esto ya denota sobre todo una llamada de atención interesante respecto al sistema, porque ya son varios años de vigencia de la Ley 393, en los cuales bien pudo el Estado operativizar la existencia de estas entidades financieras públicas de desarrollo, que tienen un tamiz y una característica muy particular relacionada sobre todo al soporte de las entidades de intermediación, perdón, de las entidades del sector productivo, del aparato productivo nacional, sobre todo en lo que concierne a las pymes, ¿no?, las pequeñas y medianas empresas que debieran encontrar una suerte de sustento de su financiamiento o de los mecanismos de financiación a través de estas entidades, y no solamente las que se otorgan a través del sector privado o de lo que efectiviza en labor el Banco de Desarrollo Productivo. Ahora, entrando ya a la determinación de estas entidades financieras con una participación mayoritaria del Estado o de carácter público en general, de acuerdo a la previsión del artículo 163 de la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, estas entidades deben ser creadas mediante una ley del Estado nacional o del Estado plurinacional, o eventualmente mediante convenios o documentos que corroboren una participación mayoritaria del Estado. Este añadido de convenios o documentos, cuando corresponda, es el que se intenta manejar para ingresar en la categoría de banco público al Banco Unión, cosa que no es correcta, ¿no?, porque, como veremos más adelante, entre los requisitos para conformación de un banco público, este siempre debe ser creado por ley. En el caso del Banco Unión, no ha ocurrido aquello, sino más bien una compra de activos, una compra de acciones por parte del Estado. Razón por la cual, si bien entra eventualmente en la categoría
de entidad con una participación mayoritaria de parte del Estado no puede ser considerado como banco público, sino que seguirá bajo esa categoría de banco comercial o banco, entre comillas, privado, pero con ese reconocimiento de que sus capitales o el capital social casi en su totalidad se encuentra conformado por una participación del Estado, ¿no? Que esto más adelante podemos verificarlo o constatarlo con el registro del mercado de valores, donde figura precisamente el momento en el cual se propició la compra de activos por parte del Estado y el volumen o proporción de su capital social representado en las acciones adquiridas por el Estado. De todas formas, este tipo de entes, en el momento que sean creados por ley, gozarán de autonomía de gestión, autonomía presupuestaria y administrativa, y se van a regir tanto por sus estatutos internos como por las disposiciones legales en vigencia. ¿Qué denota aquello? No puede darse el tratamiento de una entidad estatal. O sea, no van a estar sujetas, por ejemplo, a las previsiones de la ley SAFCO. No van a estar sujetas a las previsiones de la ley del procedimiento administrativo, la ley 2341 y sus decretos reglamentarios, sino que van a regirse por una disposición específica, la ley 393, y las disposiciones que rigen a el tipo de actividad que desarrollan, que en este caso nos vincularía a lo que es, mejor dicho, la recopilación normativa del sistema financiero administrada por ASFI, ¿no? Las normas que les mostraba el día de ayer. Para ello, además, sí se les permite coordinar sus acciones acorde a las disposiciones legales constitutivas. Por ejemplo, si se crearía en este momento un banco público o si se crearía una entidad financiera pública de desarrollo, y de pronto sería el mejor momento para plantearlo por el tema de la pandemia, bien podría establecerse una serie de acuerdos y convenios, no solo con gobiernos subnacionales, gobierno departamental, gobierno municipal, sino también con las propias eh, organizaciones y gremios del aparato productivo nacional. Estamos hablando de la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, la Cámara de la Construcción y otras, para procurar establecer una serie de políticas en base a lo que el Estado determina y que se traduzcan estas en operaciones específicas a ser efectuadas en el mismo mercado, ¿no? Respecto a la colocación de instrumentos para financiamiento de operaciones productivas o comerciales o del aparato constructor o de las empresas constructoras en el país, ¿no? Por señalar algunos de los ámbitos que podrían verse bastante favorecidos con el desarrollo de una entidad financiera pública de desarrollo. De la misma manera, ya cuando nos referimos a la participación del Estado en entidades financieras para que adquieran casi la calidad de entidad pública o con una participación mayoritaria, concretamente es el caso del Banco Unión, esta tiene que ser autorizada por el órgano ejecutivo, quien verificará por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la efectivización de aportes de capital o compras de participación accionaria mediante decreto supremo. Es así que se justifica con este artículo, obviamente se lo justifica de manera posterior porque la operación se llevó antes de la vigencia de la ley 393, en la que el Estado decide adquirir el paquete accionario del Banco Unión. Se especuló bastante al respecto, ¿no? De si ha habido algún tipo de manipulación en el tema de la vinculación incluso familiar del exministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, respecto a la gerencia del banco y eventualmente la composición de su directorio, ¿no? Por la presencia de su esposa como gerente general del banco y eventualmente algunos vínculos que se trazaban o por lo menos que se manifestaban respecto a miembros del directorio, ¿no? Circunstancia que quedó en el limbo en aquel entonces y que, bueno, ahora con motivo de la campaña de Arce por la presidencia se ha vuelto a reactivar, ¿no? Algunos de los reparos y observaciones que se tuvo en su momento respecto a la compra de acciones por parte del Estado. Porque en el caso del Banco Unión eso es lo que ocurrió, ¿no? Una compra de acciones
que después se refrendó mediante decreto supremo, ¿no? Para viabilizarlo por intermedio del artículo 164 de la ley 393, ¿no? Que muchos aseveran que este artículo se plasmó precisamente para darle legalidad o para darle cierto viso de legitimidad y legalidad a lo que acontecía con el Banco Unión. Ahora, cuando hablamos de estas entidades financieras en las cuales el Estado tenga una participación mayoritaria, esto en la composición de su paquete accionario, estamos haciendo alusión a aquella circunstancia en la cual, al dividir el capital social, vemos que el capital mínimo pagado, que además es dentro de los requisitos exigibles para la vigencia de entidades financieras, deba adecuarse a los siguientes, a los siguientes montos establecidos en la Ley de Servicios Financieros. Para el caso de un banco de desarrollo productivo, que es una de las pocas entidades, por no decir la única entidad financiera pública que tenemos funcionando en el país, se debe mantener un capital pagado mínimo correspondiente al de banco público, que es el equivalente a 30 millones de UFBs. ¿No? Los 30 millones de UFB se tiene que calcular a la cotización que emite el Banco Central de Bolivia para cada día y aplicarse además una regla que se conoce como el coeficiente de adecuación patrimonial para verificar y constatar que todo el tiempo se mantenga los volúmenes mínimos requeridos para constitución del banco en sí, ¿no? Que en este caso, como les digo, ya más o menos involucraría poco más de unos 60 millones de bolivianos, ¿no? Un poco más, un poco menos. En realidad un poco más por el tema de la cotización de UFBs. Para el caso de los bancos públicos, se tiene nuevamente los 30 millones y para las entidades financieras públicas de desarrollo, se tiene la obligación de contar siempre con un capital mínimo pagado de 18 millones de unidades de fomento, ¿no? De UFBs, que se deben calcular de forma diaria también respecto a las cotizaciones que se manejan por parte del Banco Central. Antes de que continuemos con este punto, es importante recordar un poco la diferencia entre capital suscrito, capital pagado y capital autorizado, ¿no? Que vamos a repetir bastante este criterio, de lo que connota sobre todo parte de la regulación que se efectiviza de forma conjunta por parte de ASFI y el Banco Central de Bolivia como entidad responsable de la verificación del cumplimiento de este requisito, ¿no? En coordinación precisamente con lo que es el regulador financiero, ¿no? Para eso vamos a recurrir un instante a una pizarra. Permítanme un instante que lo habilito. Ahora sí. Ustedes ya han visto, permítanme un instante que recupero el mouse. Ahora sí. Lo que les decía, hay una diferencia que debemos trazar entre lo que es el capital pagado versus el capital suscrito y obviamente el capital autorizado. En todo caso, cuando nos referimos al capital pagado o el efectivamente pagado, estamos haciendo alusión al que de manera efectiva se ha podido constatar en el momento de la constitución de la sociedad anónima, ¿no? O por lo menos de la sociedad comercial. En este caso hacemos alusión a las sociedades anónimas porque todas las entidades de intermediación financiera, por lo menos las formales, tanto del sector privado como eventualmente las del sector público con participación del Estado, que ahí entraría en la categoría de las sociedades anónimas mixtas,
determinan este factor con relación a el capital pagado, que además en el ámbito financiero se suma a la determinación del capital autorizado, que hace alusión al mínimo requerido. Entendiendo que ese mínimo requerido está relacionado de forma directa a lo que involucra en este caso la determinación de la ley de servicios financieros, ¿no? Por ejemplo, para banco múltiple, el hecho de que tenga que acreditarse 30 millones de UFBs, lo propio para banco público, y para entidades financieras públicas de desarrollo, 18 millones de UFBs, que ese es el mínimo autorizado o mínimo requerido. Y el capital suscrito, que ya involucra aquella proyección del capital al que pretende llegarse, al que pretende constituirse o definirse en un futuro, ¿no? Que puede ser y generalmente es mayor al capital pagado y mayor al capital autorizado, ¿no? Rara vez vamos a tener un capital suscrito idéntico al capital pagado o idéntico al mínimo autorizado, ¿no? Cosas excepcionales que podrían llegar a suceder con alguna que otra entidad de intermediación financiera, ¿no? Pero en el caso del banco múltiple, banco PYME, o las entidades financieras públicas de desarrollo, las entidades financieras privadas de desarrollo, así como también el propio Banco de Desarrollo Productivo, esto es poco probable que llegue a ocurrir, ¿no? De que tanto capital suscrito, pagado y autorizado sean idénticos, ¿no? Eso como un pequeño detalle que era importante también poner de manifiesto. Ahora, Doctor, perdón, dime. disculpe, en este tema del capital autorizado, Uh -huh. nos decía un mínimo requerido, pero un mínimo requerido ¿para qué? ¿Para tener este colchón del que habíamos hablado en varias situaciones No, o qué tipo de requerimiento es? no, es distinto al requerimiento de reserva de capital, porque el de reserva de capital sabemos que tiene que igualar al 10% del patrimonio neto, ¿no? Conforme las determinaciones adoptadas por nuestro país, que en realidad aumentaban las previsiones establecidas en Basilea II. Basilea II nos recomendaba un colchón de emergencia o un colchón de reserva financiera para atender dificultades que sea del 8%, ¿no? En nuestro país hemos determinado que sea uno de 10% en relación al patrimonio neto, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la fórmula que les decía o el cálculo que les decía hace un instante, el coeficiente de adecuación patrimonial, más conocido como el CAP. El CAP lo que hace es medir la condición de activos ponderados a riesgo y en relación al total de activos de la institución para ponderarlos con relación al volumen de liquidez y solvencia del banco. Haciendo este ejercicio o ese cálculo, el resultado del coeficiente de adecuación patrimonial tiene que ser siempre el cercano a los porcentajes exigidos como mecanismo de cobertura. Si en algún momento reduce en la proporción que se manifiesta, hace menos del 10% del valor total del patrimonio neto, pues entonces se tienen que adoptar medidas de resguardo, ¿no? Y esto es algo que permanentemente se va verificando por parte de ASFI, ¿no? En relación a lo que les manifestaba el día de ayer, ¿no? El envío de información. No solamente es el hecho de que indiquemos cuántas operaciones se han suscitado en el día, en la semana, en el mes, sino también la incidencia que tienen estas respecto a los capitales y el patrimonio que maneja el banco y que siempre se encuentren dentro de las reservas previstas, ¿no? Porque además, en el caso de las entidades de intermediación financiera, más allá de lo que significa sus capitales, capital suscrito, capital pagado y demás circunstancias, tenemos que hacer alusión también a las reservas de capital que se determinan. O sea, parte de ese capital pagado se tiene que destinar a una reserva de capital bajo mandato del derecho comercial, que sabemos que en el momento de constitución de una sociedad comercial tenemos que dejar un capital de reserva equivalente al 5% del capital pagado. De este capital autorizado, que es el mínimo exigible para que las entidades de intermediación financiera lleven a cabo sus operaciones, este es el
capital que se determina en base a las disposiciones de la ley 393 y que van desde los 30 millones de UFBs para abajo en relación al tipo de entidad financiera. Aparte de eso, tenemos que constituir este 5% del equivalente del capital pagado, o perdón, del capital social total, que ese se determina con relación a el capital suscrito, ¿no? Entonces, calculamos este 5% que se destina a la reserva, que eso es para régimen comercial. Para régimen financiero, en relación a el capital suscrito y el patrimonio neto de la institución, que se va a calcular en base al mínimo autorizado o al suscrito, o que suele ser mayor, tenemos que calcular aparte también ese 8% que hace alusión a la normativa de Basilea. No sé qué ha pasado hoy día con mi tableta de dibujo, está un poquito descalibrada por lo visto. Ahora sí. ¿No? En este caso hacemos alusión a ese 8% que se determina por norma de Basilea. O sea, en total, en el momento de constituir una entidad financiera, se tiene que tener un capital de reserva del 13%, ¿no? Que luego, en base a las utilidades que se van a ir propiciando, va a ir incrementando. El que incrementa es esta reserva, la reserva de orden comercial, que está establecida bajo el mandato del Código de Comercio. La que debe mantenerse siempre estable es la que se determina para régimen financiero, que en este caso, fuera de lo que es el 8%, sabemos que en nuestro país llegamos a exigir un 10% de capital o colchón de reserva para eventuales situaciones financieras riesgosas o situaciones financieras fraudulentas. La diferencia también está en el hecho de que este 5% de reserva de capital se maneja por la misma sociedad en una suerte de manejo contable separado de los activos y el patrimonio de la empresa, o en este caso de la sociedad comercial o del banco, mientras que este 10% del capital de reserva se lo tiene que manejar bajo depósito ante Banco Central de Bolivia y que es parte del encaje legal. No sé si logré responder a tu consulta, Tamara. Sí, creo que sí, doctor. Gracias. Perfecto. Sé que esta partecita a veces llega a ser medio engorrosa es una mezcla entre comercial, administrativo y obviamente financiero, pero lamentablemente es un poquito el rubro o el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? En lo que concierne al derecho financiero, ¿no? Por eso es interesante trabajar con entidades de intermediación financiera, porque como bien mencionaba, por ejemplo, el responsable de Asobanga hace unas 3 semanas, es un sector altamente regulado, altamente fiscalizado y con una serie de exigencias jurídico-legales que en gran medida se han concentrado en lo que es la ley 393, la ley de servicios financieros y las disposiciones conexas, porque ahí tenemos los reglamentos que emite Banco Central de Bolivia, las determinaciones y recomendaciones, cuando no órdenes, que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la misma forma la reglamentación que emite ASFI, y el cúmulo de todos estos reglamentos y todas estas normas hacen al régimen legal de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Continuando con nuestra presentación, vemos en el caso de las entidades financieras públicas la posibilidad de que éstas también, de la misma forma como acontece en el caso de las entidades comerciales de carácter privado, pueden vincularse a situaciones en las cuales se opte por una fusión o absorción, ¿no? Recordando que estas dos figuras de régimen comercial pueden presentarse también en el ámbito del régimen financiero, ¿no? A la fecha, no tenemos una experiencia de fusión o absorción en el sector público, a más de lo que ha sucedido con NAFIBO, que en realidad Nacional Financiera Boliviana, o NAFIBO, que era el hospital de empresas para financiación de estas, lo que ha hecho es transformarse en realidad, porque sobre la base de NAFIBO es que se terminó constituyendo
el Banco de Desarrollo Productivo, el BDP. ¿No? Pero a la fecha no hemos tenido ninguna experiencia de fusiones o absorciones en el sector público. En el sector privado sí, ¿no? Tal el caso, por ejemplo, de la fusión del Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz para generar el Mercantil Santa Cruz. De la misma forma, también la adquisición de parte del Mercantil a el Fondo Financiero Privado, a Prodem, ¿no? Y que de esta manera pues termina siendo parte integrante del Banco Mercantil, junto a otras experiencias que se han podido propiciar respecto a absorciones más que fusiones, ¿no? Porque la única fusión, por lo menos la última que hemos tenido, ha sido precisamente la del Mercantil con el Banco Santa Cruz. Voy a aprovechar precisamente este fin de semana para digitalizar los documentos de la escritura de fusión, porque tengo la escritura porque en un proceso tuvimos acceso precisamente a esa información y al verla, obviamente que la guardé para precisamente esta clase, en la cual les muestro cómo es que se ha llevado a cabo el proceso de fusión entre el Banco Mercantil y el Banco Santa Cruz. Voy a aprovechar el fin de semana para digitalizar las copias, son como 200 y pico páginas, algo así, o 190 y pico páginas, pero que nos muestran una faceta bien interesante de cómo es que se lleva a cabo un proceso de fusión, ¿no? En este caso para de entidades financieras. Ahora, si la fusión o absorción se llevara a cabo en entidades que tengan una participación mayoritaria de parte del Estado, o eventualmente que el Estado quiera adquirir la propiedad total de otra entidad de intermediación financiera, sea esta privada o inclusive también de propiedad del Estado, tendrá que sujetarse a las previsiones del artículo 170 y las reglas establecidas por ASFI para este tipo de procesos, sobre todo en lo que concierne a las determinaciones de la recopilación normativa en el libro primero, en este caso ya el título cuarto. En todo caso, cuando esto ocurra, la determinación de fusión o absorción, entendiendo que la fusión puede ser la fusión pura o la fusión ya impropia. La fusión pura es cuando dos entidades desaparecen o se disuelven como tal para crear una nueva. Y la fusión impropia, que es básicamente la absorción, que una empresa termina absorbiendo a una segunda empresa que se disuelve o se liquida inclusive para que todos sus activos pasen a favor de la empresa remanente, la empresa que queda, ¿no? Que ese es el caso de las absorciones en particular. Si es que eventualmente se optare por cualquiera de estas dos facetas, por cualquiera de estas dos formas, la decisión tiene que ser refrendada mediante decreto supremo por parte del órgano ejecutivo. Y si eventualmente fuere una constitución o una fusión, perdón, o absorción de una entidad financiera en la cual participare gobierno autónomo departamental o gobierno municipal o gobierno indígena, deberán hacerlo conforme a las disposiciones establecidas en el mandato de la ley 393. Eso es interesante. El Ejecutivo Central sí tiene la posibilidad de definirlo directamente por decreto supremo, ¿no? Lo que denota una capacidad casi irrestricta de determinación en base a criterios de pronto más políticos que técnicos. Pero si se quiere una fusión o absorción en la cual un gobierno departamental, un gobierno municipal o un gobierno indígena, originario campesino, fusionar o absorber entidades de intermediación, probablemente bancos públicos o también entidades financieras públicas de desarrollo, que son las más cercanas a gobiernos subnacionales, no pueden tomar esa determinación por sí solos, sino que tendrán que sujetarse a las previsiones de la Ley 393 y la fiscalización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, además de ASFI. Quien autoriza los acuerdos de fusión en base a la normativa emitida, sea el decreto supremo o la intención manifestada por gobiernos subnacionales, va a ser revisada por ASFI, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que, ojo, en algunos casos incluso hasta puede rechazar la fusión o rechazar la absorción cuando considere que se pudiere afectar intereses y derechos de los consumidores financieros, valorando precisamente el volumen de operaciones
que actualmente estén llevando a cabo las entidades que se pretenden fusionar o las entidades que puedan ser absorbidas por otras y que en dicho proceso se termine afectando derechos e intereses de terceros, sobre todo de los consumidores financieros. Doctor, una preguntita. ¿Cuál es el plazo que tienen, digamos, para aceptar o rechazar? Generalmente en este tipo de procedimientos, ASFI cuenta con un plazo, de acuerdo a normativa, de unos 20 días hábiles administrativos, fuera de lo que es el procedimiento en la parte de inicio del trámite, ¿no? Que eso connota por lo menos unos 30, entre 20 a 30 días hábiles administrativos inicialmente, hasta que se eleve todos los informes, documentos y las recomendaciones del propio departamento técnico para que Dirección Ejecutiva pueda emitir su fallo, emitir su resolución, que de todas formas, bajo el mandato de la Ley 2341 y la normativa interna de ASFI, puede extenderse hasta un máximo de 60 días hábiles administrativos. Ok, gracias, Doc. ¿No hay de qué? En teoría no debiera sobrepasar de 90 días hábiles administrativos todo el procedimiento. ¿Por qué digo en teoría? Porque ASFI, como muchas dependencias estatales, ha demostrado ser una campeona, en este caso sobre todo, en incumplir sus propios plazos, ¿no? Y justificarlo por el volumen de trabajo que maneja. Si bien es cierto de que el volumen de trabajo es alto, eh, periodos anteriores de la reguladora, incluso ya cuando era ASFI, demuestran que con un poco de organización y sentido común sí se puede cumplir con los plazos, ¿no? Hay casos en los que son altamente efectivos y otros en los que sí hay una suerte de retraso en las decisiones. Menos mal no observaciones sobre la decisión final, ¿no? Solamente incumplimientos en cuanto a forma, ¿no? Ya que en cuanto a fondo, esta reguladora ha demostrado ser por lo menos eficiente, ¿no? Mínimamente eficaz, ¿no? Podría serlo mejor, cierto, podría tener un desarrollo más apropiado, propicio, sobre todo en cumplimiento de plazos. Ahora, en el caso de las entidades financieras públicas, sobre todo, la representación del Estado que se tiene que efectivizar en el desarrollo de las juntas generales de accionistas, entendiendo que toda entidad financiera en el país tiene que organizarse sobre la base de la organización de las entidades de las sociedades anónimas, lo que da lugar al reconocimiento de la Junta de Accionistas como órgano principal, va a requerir que se representen los intereses del Estado. Y esta función o esta representación queda a cargo del ministro o de la ministra de Economía y Finanzas Públicas en calidad de representante del Tesoro General del Estado y que podrá delegar tal función al viceministro dependiente de su despacho o los viceministro o viceministra dependiente de su despacho, conforme una resolución administrativa que delegue tal función o que le otorgue esa cualidad o esa función. En el caso además de las entidades financieras públicas de desarrollo, que adoptan una estructura muy particular, casi difiere, no casi, sino difiere bastante de lo que es una sociedad anónima, puede corresponder también la representación no solo a el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sino más bien a la representación de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, o de los gobiernos indígenas originarios campesinos, ¿no? A través de sus máximas autoridades, entendiendo que estas entidades, las entidades financieras públicas de desarrollo, lo que buscan sobre todo es una serie de convenios entre el nivel central, que es el articulador, y niveles subnacionales, gobierno departamental, municipal y regional, para acercarse a sectores dentro del aparato productivo que requieran financiación. Un ejemplo en Cochabamba podrían ser las alfareras de Huayculi, ¿no? Las que hacen precisamente todos estos adornos de cerámica, ¿no? Que hace unos 20 años atrás no salían de ese esquema básico de las ollitas de barro y eventualmente macetas de barro,
que además tenían un único color, o eran dos colores en realidad, color arcilla, o sea, sin ningún tipo de tinte, o con un tinte natural, en este caso de color esmeralda o verde también, que era resultado de los mismos tintes naturales que se contaban en la región, ¿no? En este caso en Guaycul. Pero hace unos 20 años atrás ya se inició un programa de capacitación y formación técnica con estas alfareras con el objeto de que puedan mejorar su producción. Y por lo menos en los últimos años sí se ha evidenciado aquello. ¿Por qué menciono a Guayculi? Porque sí había un proyecto hace unos 7 años atrás con cooperación de una ONG venezolana a objeto de que pueda no solamente capacitarse en el punto de vista técnico de lo que es el manejo de la alfarería, sino también una suerte de acceso a mecanismos de financiación para ampliar mercado, para mejorar su producción, para volverlas competitivas, ¿no? Y que eventualmente puedan diversificar mucho más sus productos. El tema de la diversificación sí se dio. Lo que no pudo plasmarse de forma explícita o de manera puntual fue el mecanismo de financiación por parte de gobiernos subnacionales, concretamente la gobernación de Cochabamba, y una eventual alianza con gobierno central, ¿no? Para financiación. Esto fue antes de la vigencia de la ley 393. Ya después de la ley 393, existía una buena posibilidad de retomar el caso para la conformación de una entidad financiera pública de desarrollo, que en realidad lo que hace es mezclar al sector público con el sector privado. El sector público es el que valora a quién se va a destinar el financiamiento y el sector privado pone el capital, ¿no? Que en realidad una entidad financiera pública de desarrollo lo que hace es servir de puente, es un intermediario entre las entidades de intermediación privada, bancos, cooperativas, mutuales y eventualmente organismos de cooperación internacional, ONGs, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, con el objetivo de favorecer el desarrollo de pequeños grupos que se encuentran en desigualdad de condiciones respecto a empresas formales, ¿no? Pero que bien podrían llegar a formalizarse o por lo menos llegar a capacitarse de manera técnica para obtener un mejor y mayor beneficio en cuanto al desarrollo de sus actividades, ¿no? Que esa es un poquito la línea de las entidades financieras públicas de desarrollo, pero que lamentablemente hasta la fecha pues ha quedado simplemente como enunciado. Veamos ya ahora las categorías de entidades públicas que determinan nuestra norma. El proceso de creación o constitución de estas entidades, como les decía ya hace unos instantes, deviene sobre todo de la posibilidad de la emisión de una ley nacional o en su caso, eventualmente un decreto supremo, ¿no? Para los tipos de entidades que se conforman. Para el caso del banco público, tiene que ser generado o creado por ley, razón por la cual Banco Unión no puede ser considerado un banco público. El Banco Unión es simplemente un banco comercial que tiene la particularidad de que el Estado contempla el paquete accionario mayoritario, casi en su totalidad, a favor del TGE, ¿no? Del Tesoro General del Estado, o del TGE. En el caso de un banco público, al ser creado por ley, en el momento de su creación, determina también el tipo de actividades, funcionamiento y organización, entendiendo que puede tratarse de un banco de primer piso o eventualmente convertirse en un banco de segundo piso. Los bancos de primer piso son los bancos comunes que conocemos, ¿no? Aquellos que brindan servicios al público en general, al usuario y al consumidor financiero. Los bancos de segundo piso son bancos de financiación o son bancos de inversión. Generalmente sus clientes son los propios bancos, o sea, es el banco de los bancos, por así decirlo, ¿no? Y razón por la cual se somete también a reglas muy particulares, como es el caso del Banco de Desarrollo Productivo, como veremos en un instante. En el caso del banco público, fuera de estar sujeto a su ley de creación, también debe someterse a la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, que estamos revisando, así como también a las normas de solvencia y prudencia financiera,
que fueron emitidas en su momento por el CONFIT y que siguen siendo efectivizadas en cuanto a su cumplimiento por parte de ASFI, dentro del marco legal que involucra la recopilación normativa para el sector financiero, que regula a estas instituciones por más de que se trate de entidades de carácter público. No pueden estar al margen de la supervisión y fiscalización efectivizada por parte de ASFI. Ya cuando nos referimos a el Banco de Desarrollo Productivo, otra de las categorías establecidas en la Ley de Servicios Financieros, hacemos alusión a un banco de segundo piso. Acá, nuevamente, otra singularidad, ¿no? Primero existió el BDP y después se refrendó mediante la Ley de Servicios Financieros. La creación del BDP respondía sobre todo a una transformación de NAFIBO, de Nacional Financiera Boliviana, que era una sociedad de economía mixta, una sociedad anónima mixta, y que mantiene un poco esa lógica al transformarse al BDP. Es más, dentro de BDP todavía seguimos evidenciando la presencia de NAFIBO como la entidad responsable de los procesos de titularización al interior del funcionamiento del banco. En este caso, el BDP es el único banco de segundo piso que tenemos en el país, denominado además Banco de Desarrollo Productivo, se constituye en una persona jurídica de derecho privado. O sea, tiene una connotación pública y a la vez privada. Por eso es que se maneja bajo la figura de una sociedad de economía mixta y que puede llevar a cabo actividades de primer y de segundo piso, buscando sobre todo, en la última circunstancia, las actividades de segundo piso, el fomento y promoción del desarrollo del sector productivo. Lo llamativo del caso es de que al momento de constituir el BDP, por lo menos pensábamos de que se iba a concentrar siempre en una lógica de banca de segundo piso o banca de inversión, razón por la cual sus clientes preferenciales debieran ser los propios bancos, ¿no? A quienes va a destinar capitales que se originan inclusive en organismos de cooperación o el propio Estado, ¿no? Mediante la creación de fondos que luego vayan a destinarse a movilización de capitales dentro del mercado. Sin embargo, este aspecto que es categórico en relación a lo que es banca de segundo piso, por lo menos en la determinación teórica, no se efectivizó por completo y en este momento o a la fecha, pues el BDP está desarrollando más labores de primer piso, o sea, se convierte en un banco competidor de los otros bancos, no en un banco de financiación como debió haber sido desde un principio. Circunstancia que en gran medida se objeta por parte del sector financiero, porque además el BDP, sobre todo en los periodos de elección, o por lo menos en los periodos de campaña, ha sido utilizado como un pequeño caballo de Troya electoral en el sentido de poder favorecer la captación de adeptos para las elecciones mediante la colocación de créditos concesionales, ¿no? Créditos que en ningún momento debieron haber sido aprobados, pero que lamentablemente sí se otorgaron con una capacidad mínima y extremadamente reducida en lo concerniente a la recuperación de capitales. Permítame un instante, por favor. Claro, doctor.
Gracias por la espera, chicas. Era simplemente verificar cómo estaba mi hijita, porque mi otra hija se quedó cuidándola, pero por suerte todo bien. A ver, respecto al BDP, este banco en particular, que como les dije, se plasmaba bajo una figura de banca de inversión o banca de segundo piso, terminó ofertando créditos, sobre todo microcréditos, que lamentablemente también han sido pues, utilizados de forma indebida para la campaña, ¿no? Tanto en los dos anteriores procesos electorales. Incluso en el último proceso electoral, el que derivó en las circunstancias de fraude, fue llamativo porque 2, 3 meses antes del verificativo de las elecciones, cuando todavía se estaba en la parte álgida de la campaña, pues el BDP comenzó a elevar el volumen de colocaciones de crédito, sobre todo créditos, los denominados microcréditos, entre 10,000, 15,000, 20,000 dólares y hasta 50,000 dólares inclusive, y que a más de la observación o por lo menos la crítica que se propiciaba de parte de ASOBAN, de la Asociación de Bancos, porque, como les digo, prácticamente jugaba de manera desleal o competía deslealmente respecto al sector financiero privado, ¿no? Bajo el entendido de que se colocaban créditos que en ningún momento debieron haber sido aprobados, porque no se medía nivel de solvencia, nivel de liquidez respecto a los deudores, ¿no? Y casualmente, casi siempre previo a los periodos electorales se tenía esta salvedad, ¿no? El año pasado fue llamativo porque además ingresó en una tendencia de colocación de créditos ni siquiera para el sector productivo, sino para el sector que se identifica en el mandato constitucional, ¿no? Porque el BDP lanzó un producto que competía además con los productos del Mercantil Santa Cruz y del Banco Nacional, que le habían dado énfasis a dicho sector para el denominado el capital semilla, una variante del capital semilla, pero para sector profesional. O sea, por decir, terminabas tu profesión, eras odontólogo y no tenías para montar tu consultorio, pues podías recurrir a un crédito del BDP, del Banco de Desarrollo Productivo. La queja que hubo de parte de ASOBAN es de que el sector profesional, los profesionales independientes, si bien sabemos que aportan a la economía nacional, no pueden ser considerados sector productivo, porque lo que venden es servicios, no necesariamente productos que movilicen a mayor cantidad de personas por el tema logística, mercadeo, comercialización, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí hubo una suerte de tergiversación por parte del BDP, del Banco de Desarrollo Productivo, las operaciones que debió haber realizado desde un principio y que hoy, o bueno, el año pasado, efectivizaba de manera irregular. Obviamente, todos sabemos que la intención era pues generar otro esquema de campaña a través del funcionamiento del propio BDP, ¿no? Que esto casi siempre se ha manifestado en los periodos de elección. Dime. Doctor, una preguntita. ¿Algo así no está pasando ahora? Escuché que hay como que un programa, un plan del Estado donde una MIPE, de una pyme diré, puede solicitar, o sea, mediante una lista, digamos, de los profesionales que se han registrado en ella, que pueda trabajar en una empresa y esos los primeros 3 meses, digamos, así de prueba, por así decirlo, el Estado le va a ayudar a pagarle esos 3 primeros meses, algo así. Sí, sí, es una variante del programa 1, 2, 3, pero este no se está canalizando a través del BDP, este se está canalizando directamente a través de todo el sistema financiero, no solamente el sector público, sino que eventualmente se han puesto las condiciones para que las entidades puedan vincularse a un programa de apoyo y un programa de empleo y aparte acceder a un programa de financiación con el crédito 1, 2, 3. Por lo menos los contratos que he visto hasta el momento de estos créditos 1, 2, 3 no me llegan a convencer, no los veo muy propicios, los veo algo leonidos inclusive respecto a los intereses de las empresas.
¿no? Habrá que ver, habrá que darle todavía un margen de error a esa apreciación, ¿no? Porque no podemos hacer una valoración de una operación financiera cuando recién se está efectivizando esta. Es como el análisis que se hacía a los créditos de vivienda social y los créditos productivos de hace ya unos 4 o 5 años atrás, porque no había experiencia respecto a su comportamiento. Hoy ya la cosa es distinta. Hoy podemos ver que los créditos de vivienda social, fuera de favorecer, lo que han hecho en gran medida es coadyuvar a una especie de burbuja financiera en el sector hipotecario o en el sector de la construcción, inclusive, ¿no? Porque el precio de las viviendas, el precio de las construcciones se ha disparado, ¿no? Y esto en gran medida también se debe a la distorsión que se ha propiciado en el mercado por la propia intervención del Estado en la determinación de tasas para créditos de vivienda, sobre todo los de vivienda social, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Porque casi siempre este tipo de medidas responden más a criterios electoralistas, prebendales en algunos casos, que a criterios técnicos. Porque lo llamativo, además del programa 1, 2, 3 y otros programas de financiación que se manejaron hace unos 2, 3 meses en su enunciado, casi coincidieron con la renuncia del exministro Parada, ¿no? Ha sido prácticamente días de diferencia, lo que podría llegar a presumir, e incluso a nivel de esfera gubernamental se manejaba esa hipótesis de que el ministro José Luis Parada, el exministro José Luis Parada, no estaba de acuerdo con dichas medidas, ¿no? Porque reconocía precisamente su carácter más electoral que su carácter técnico. Vaya uno a saber, la verdad que en ese sentido deja muchas apreciaciones subjetivas, habrá que darle cierto margen mínimamente para valorar una operación financiera, tenemos que darle un margen de unos 3 a 5 años para ver cómo se va comportando esta, ¿no? Obviamente hay valoraciones intermedias que se efectivizan al año, se efectivizan al cabo de mitad de plazo, comúnmente unos 3 años, y obvio en algunos casos 5, 6, 7 años después, ¿no? Pero que antes no necesariamente no tenemos necesariamente el volumen de información suficiente para determinar si ha sido una buena o mala medida. Doctor, perdón, la verdad es que una duda pequeñita y un poco aparte de lo que estamos viendo ahorita, pero que no me queda muy claro cómo va este tema de las burbujas financieras, ¿no? Aquí, ahorita nos mencionaba el tema de los créditos de vivienda y esta burbuja financiera hace referencia a esta falta de capacidad de pago que hay de los créditos o cuál es el peligro, digamos, en sí como tal de esta situación que surge, ¿no? Porque tengo entendido que como que las cosas van mal, pero no termino de entender por qué están mal, ¿no? Yo entiendo que hay este vacío, pero a fondo no lo puedo comprender, la verdad. Aprovechemos este espacio para explicarlo entonces, porque va mucho relacionado a lo que ya hemos estado viendo, porque es consecuencia de una política financiera aplicable en el país. Esto tiene mucho que ver con los créditos de vivienda, ¿no? ¿Por qué me animo, y no solo yo, sino varios, nos animamos a señalar que eventualmente estamos ante una burbuja financiera y una burbuja hipotecaria, sobre todo? Por el tema del valor de vivienda, ¿no? Cuando hablamos del valor de una vivienda, sabemos que tenemos que encontrar un punto intermedio entre su valor catastral, que es un valor de registros, en este caso del registro municipal,
Doctor, perdón, creo que su micrófono está apagado. Sí, doctor, eso mismo. Mil disculpas, sí, no me di cuenta que lo mantuve sin querer apagado. Como les decía, aquí la diferencia se manejaba bajo dos criterios. El valor catastral, que responde a un registro municipal, a un registro de tipo de vivienda, ubicación, zonificación, materiales empleados para su construcción y otros factores. Y el valor comercial, que bien sabemos, o por lo menos sabíamos en aquel entonces, antes de los créditos de vivienda social, que hay una distancia muy fuerte o muy grande entre lo que es el valor catastral y el valor comercial, ¿no? Por ejemplo, una vivienda por valor catastral en algunas ocasiones podía registrar, de acuerdo a tablas del municipio, un valor, vamos a poner un monto referencial, de 500,000 bolivianos, ¿no? Pero comercialmente, porque estamos hablando casi de $1,000,000, el valor comercial, en este caso, podía ascender incluso a cifras mucho más altas, ¿no? Que podrían llegar a valuarse, por ejemplo, una vivienda en 1.5 millones de bolivianos o incluso mucho más, ¿no? Llegando inclusive a determinaciones de $500,000 o de eventualmente pues casi $1,000,000 en algunos casos, ¿no? Dependiendo muchos factores, porque no es lo mismo, por ejemplo, tomar la evaluación que se hace de viviendas en las Lomas de Aranjuez, por citar un ejemplo, a viviendas ubicadas en el centro de la ciudad o viviendas ubicadas en la cancha, que comercialmente, por si acaso, las ubicadas en la cancha pueden llegar a tener un valor mucho más alto comercial que el valor de las viviendas en Lomas de Aranjuez, por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de distorsión o manejo estaba dado por reglas de oferta y demanda del propio mercado. ¿Qué variación ha incluido el tema de los créditos de vivienda? Intermedio entre el valor catastral y el valor comercial, lo vamos a manejar como 1.1, si quieren, o 1.5 para que sea justo el punto exacto, o punto medio, se habla de una valuación, pero esta es una valuación financiera con miras a establecer el volumen o la proporción de garantía, que sabemos en el caso de los inmuebles, la garantía se logra a través de la hipoteca. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ha evidenciado? Y ojo, no es solamente algo que ocurre aquí en Bolivia, es lo que ha ocurrido también en la crisis hipotecaria del 2008. Si sabemos que una vivienda tiene ese rango, ¿no? 500,000 bolivianos hasta 1.5 millones de bolivianos, la hipoteca, en teoría, debiera acercarse más hacia un valor comercial, ¿no? En el sentido de evaluar una vivienda respecto a los criterios comerciales por el tema de reventa, por el tema de comercialización en el caso de que el deudor no alcance a pagar. Pero, ¿qué fue lo que comenzó a ocurrir después de la aprobación de los créditos de vivienda? Estas valuaciones financieras para determinación de garantía o el valor de la hipoteca comenzaron a inflarse. ¿Qué significa esto? Si era una casa dentro de este rango, ¿no? 500,000 bolivianos valor catastral, 1.5 millones de bolivianos en valor comercial, ¿no? Vamos a poner acá en bolivianos. ¿Qué era lo que se optaba? En la evaluación o en la valoración que se hacía por parte de las empresas valuadoras o eventualmente empresas de arquitectura o de construcción que hacían la evaluación de viviendas, se forzaba a establecer montos mayores. ¿Para qué? Para poder garantizar créditos. Porque bien sabemos, un crédito se otorga, esto ya muy aparte de lo que son la valoración de viviendas, vamos a ponerlo por separado. Cuando trabajamos con créditos, lo que se mide por parte de la entidad financiera es, por un lado, la solvencia y por otro lado, la liquidez. La liquidez tiene que ver con los ingresos, con la generación de ingresos. Eso es trabajo directamente. Y el tema de la solvencia tiene que ver con el patrimonio. Y respecto al patrimonio, la regla casi siempre ha sido un 3-1.
¿Qué significa? Tu patrimonio tiene que ser 3 veces mayor, mínimamente, al monto del crédito que estás solicitando. Y este factor se determina ¿por qué? Porque si el valor de tu patrimonio fuera idéntico al crédito que estás solicitando, tu nivel de solvencia es mínimo, ¿no? Si es que ocurre algún tipo de variación negativa con tu patrimonio, la entidad financiera no va a tener de dónde cobrar la obligación si para colmo tu liquidez se ve afectada, ¿no? Pero en gran medida las entidades financieras elevan mucho más esta relación porque nos llevan a un vínculo 5-1, eventualmente una relación 7-1, etcétera, ¿no? El valor de tu patrimonio respecto al crédito solicitado. Cuando se dispuso la circunstancia de los créditos de vivienda social, inicialmente se redujo a una relación 2-1, que tu patrimonio, en otras palabras, la vivienda que estabas adquiriendo, pueda llegar a tener un valor del doble del crédito solicitado. Pero esto sería absurdo, por la sencilla razón de que si estás solicitando un crédito de vivienda es primero porque no tienes vivienda propia, puede ser que tengas liquidez, puede ser que tengas algo de patrimonio, pero no inmueble, porque el requisito para acceder al crédito de vivienda es no tener ningún inmueble a tu nombre. Entonces terminó gestándose una relación 1-1, que todavía era de alguna manera compensada por el aporte inicial, lo que denominábamos la cuota de inicio o el pie de aporte, que era del 20% del valor del inmueble, ¿no? Del valor de la casa, del valor del departamento, lo que fuera. El problema es de que luego ese valor se ha eliminado y básicamente hemos llegado a un esquema 1-1. ¿Qué está haciendo entonces el banco para supuestamente igualar el tema del riesgo? Como se llega a esta circunstancia de que es una valoración 1-1, están inflando las valuaciones financieras. Están inflando las valoraciones que se hacen por parte de las empresas de evaluación para que las viviendas que se van a adquirir mediante créditos tengan una valoración mayor a la que realmente ejercitan. Entonces, si estaba, por ejemplo, en este rango de 500,000 bolivianos valor catastral a 1.5 millones en valor comercial, en la evaluación, vamos a ponerlo, en la evaluación se inflaba bastante y se podía llegar a manifestar que la vivienda valía 2 millones, por encima de lo que el propio mercado determinaba. Entonces, ¿qué efecto produce aquello? Este 1.5 millones, que era el valor comercial, en base a esa evaluación, se desestima y se incrementa. Entonces, ya no vale 2.5, vale directamente 2 millones. Entonces, este juego de una evaluación forzada, de una evaluación no correcta, pues incide en el precio final de mercado, en el precio del valor comercial. De esa forma es que tenemos actualmente viviendas, por ejemplo, valuadas en 400,000 dólares, en 600,000 dólares, edificios valuados en 30 millones de dólares, cuando, pues, haciendo la evaluación real o cercana al valor catastral, valen la mitad o valen mucho menos de la mitad. Y ahí viene el otro aspecto. A esto se denomina una burbuja inflacionaria, o bueno, una burbuja financiera, y en este caso una burbuja hipotecaria. ¿Por qué? Porque su valor es irreal. Crece, 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 hasta que en algún momento va a reventar. Obviamente, si llega a reventar, es un dilema terrible para todo el sistema financiero, ¿no? Porque en teoría tienen que tomarse medidas de caución, tienen que tomarse medidas de previsión para evitar que tal circunstancia ocurra. Pero si se mantiene un poco la lógica en la cual están trabajando las entidades de intermediación financiera, sobre todo las que trabajan con créditos de vivienda, pues se va a incidir todavía en este factor. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que las valuaciones que se hacen son realmente, pues, absurdas. Un ejemplo de aquello, mire, cerca de la Universidad Mayor de San Simón hay un proyecto inmobiliario. Me han mandado incluso las referencias de la documentación para inversión, porque están en la fase de venta para inversionistas, ni siquiera preventa para quien va a utilizar la vivienda. Y un estudio
está siendo vendido en $15,000, ¿no? Tienen idea, ¿no?, de lo que es un estudio, ¿no?, que es un monoambiente donde conjugas tanto vivienda como habitación, mejor dicho, como área social, cocina, sala, etcétera, pero todo en un solo ambiente, máximo una pequeña división en lo que concierne a la cocina y baño, obviamente. Pero luego ese mismo monoestudio o ese mismo estudio o monoambiente se va a vender probablemente en unos 30,000 a unos $40,000, más o menos es el promedio también, cuando bien sabemos que su construcción ha significado la mitad. Incluso esos $15,000 que significan la venta para inversionistas en este momento, a la empresa constructora, por el volumen de capitales que se están movilizando, ese monoestudio le puede haber costado apenas unos $10,000 o $12,000 en el peor de los casos, ¿no?, teniendo una ganancia de $3,000 adicionales por la venta efectuada a inversionista. Y si luego se revende por parte del inversionista en unos 20,000, tienes una ganancia de $5,000, pero con un monoestudio o un monoambiente que sabemos vale muchísimo menos de lo que se está valuando. A eso es lo que denominamos una burbuja hipotecaria, porque luego va garantizado mediante un mecanismo de hipoteca, ¿no?, las operaciones de crédito y de la compra-venta que se efectivizan, a menos que se dé una compra en efectivo, ¿no?, sin necesidad de participación de entidad bancaria o sin necesidad de crédito. No sé si alcancé a responder tu pregunta, Tamara. Creo que sí, doctor, justamente para ver si a mí me queda claro. Entonces esta burbuja surge a partir de una reacción, digamos, del sector financiero para evitar que se acceda muy fácilmente a créditos de vivienda, digamos, o para que si se accede a créditos de vivienda, estos sean más, entre muchas comillas, solventes. Por eso es que se hace esta inflación. Sí, en realidad lo segundo, ¿no? Porque lo correcto fuere que el sector financiero no habilite el acceso a créditos de vivienda a personas que no tengan la capacidad, tanto en solvencia y liquidez exigida, para acceder a ese tipo de créditos, ¿no? El problema es de que se está migrando el riesgo del impago, o sea, de que no se alcance a pagar por las operaciones de crédito, al mismo inmueble. Y es por eso que se lo termina valuando de forma excesiva. O sea, se le hace una evaluación fuera de lo realmente determinado por tablas, tanto en lo que es materiales de construcción y otros factores, así como también la capacidad de reventa, ¿no? Porque ese es otro factor que también tiene que considerarse. Hay muchos departamentos, por ejemplo, en este momento en la ciudad, que por más de que el precio sea relativamente bueno o asequible o más cercano a la realidad, igual no se venden porque la zona no es apetecible o no se ha medido estos aspectos, ¿no? Porque no te agradaría, por ejemplo, irte a vivir a una zona en particular y eso hace que la capacidad de venta decaiga. Porque además hay otra circunstancia. La evaluación que se hace al momento de aprobar el crédito es una, y al momento de ejecutar el crédito, cuando se tiene ya incumplimiento y cesación de pagos por parte del deudor, viene a ser otra, ¿no? Porque ahí vuelven a evaluar las entidades financieras y llama la atención que en muchos casos viviendas que han sido evaluadas con montos altos, vamos con el tema de departamentos, por ejemplo, un departamento que ha sido evaluado en $90,000, pues resulta que ahora va a valer apenas unos 60,000, o sea, ya inmediatamente decae $30,000, cuando la tendencia, sabemos, en el tema de inmuebles es de que estos no bajen su valor, sino más bien que incrementen su valor. Bueno, muchas gracias, doctor. Realmente me quedaba un poquito suelto todo eso, pero creo que ahora sí está más claro. Muchas gracias. No hay de qué, con todo gusto. Vamos a volver a la presentación. Doctor, perdón, yo tenía una duda al respecto de los bancos de primer y segundo piso. No entendí muy bien a qué se refiere. No sé si me podría explicar, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Permíteme un instante que vamos a volver a la pizarra.
Vamos a abrir una pizarra en blanco. Ok. Cuando hablamos de banca, o de los bancos en particular, la teoría nos hace alusión a dos tipos, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero vamos a reducirlo en la explicación a estas dos formas. La banca de primer piso, que es la comúnmente denominada también banca comercial, frente a lo que es la banca de segundo piso. La banca de primer piso o la banca comercial es la que está dirigida o destinada al usuario o consumidor financiero individual, si quieren, o final. Son los prestatarios, personas que necesitan crédito para adquirir su vivienda, para adquirir su vehículo, para poder solventar sus operaciones comerciales, su crecimiento, su expansión como empresa, etc. Mientras que la banca de segundo piso ya está dirigida sobre todo a inversiones. Ya sea a través de inversiones financieras o no financieras inclusive. Razón por la cual está dirigida a un tipo de usuario en particular. En este caso, la mayor parte de las veces, las propias EIF. O sea, la banca de segundo piso es un banco de bancos. Es al banco al que recurren las entidades de intermediación financiera para captar recursos derivados de inversiones, generalmente inversiones a mediano o largo plazo, con operaciones incluso a futuros, cosa que ya hace años se hablaba de poder implementarse en el país, pero que a la fecha no hemos llegado a implementarlos del todo, a más de los swaps, los intercambios, pero que destinaban sobre todo a un tipo de financiación indirecta, ¿no? Para financiar a las propias entidades de intermediación financiera que luego destinen esos mismos capitales hacia el usuario o consumidor financiero individual o final, ¿no? Para los créditos comunes, los créditos de colocaciones para consumo, actividad comercial, la propia vivienda y eventualmente créditos productivos. Entonces, la banca de segundo piso se mueve sobre todo, ya no tanto en lo que son créditos como tal, sino que se mueve en lo que conocemos como programas de inversión, que están destinados a dar soporte, por ejemplo, a actividades financieras del mercado de valores, mercados de futuros. Acá en nuestro país hemos comenzado a trabajar con los swaps, los contratos de intercambio, que si bien se están propiciando en banca de primer piso, se lo hace a través de mercado de valores, acercándonos un poco, si quieren, a financiamiento mediante banca de segundo piso, como debió haber sido en un principio. Pero el BDP, o el Banco de Desarrollo Productivo, nuestro único banco de segundo piso en el país, en vez de entrar en esa dinámica, ha concentrado en gran medida gran parte de sus operaciones a servicios de primer piso, ¿no? A créditos productivos, microcréditos, créditos comerciales e incluso hasta créditos consumo, compitiendo de manera desleal con la propia banca privada, porque lo que está haciendo el BDP es canalizar fondos del Estado y no solo del sector financiero hacia operaciones de primer piso, cuando debió haberlas canalizado hacia programas de inversión, ¿no? Para, por ejemplo, potenciamiento de las empresas constructoras, de las empresas agrícolas o de las empresas de comercialización y otros que son los sectores que se identificaban por parte del mandato constitucional a través de programas de inversión, ¿no? Por ejemplo, lo que son programas de generación de empleo que a su vez también favorecen a emprendimientos comerciales. El BDP debiera mirar, por citar un ejemplo, a los parques industriales y los parques comerciales que se tienen establecidos en el país. En el caso de Cochabamba, el Parque Industrial Santibáñez. En el caso de Santa Cruz, el Parque Industrial Internacional, con el objetivo de llevar a cabo programas de inversión
para crecimiento de su infraestructura, servicios y otros, porque eso indirectamente favorece al sector productivo, un sector productivo que va a tener acceso a comodidades en los parques industriales y que de esta forma pues, puedan reducir gastos y costos, y eso incide en los beneficios que generan con la movilización de sus productos, ¿no? Pero en este caso pues no ha operado de esta forma. Además de que el BDP debió haber sido un banco que se vincule más con operaciones de mercado de capitales y mercado de futuros, a través del mercado de valores, sobre todo. Pero en algún momento pues perdió un poco el rumbo, se vinculó más a operaciones de primer piso, amparado en el hecho de que la norma se lo permite, la ley 393 en la determinación de los bancos de desarrollo productivo establece que estos puedan operar a primer piso, ¿no? A operaciones comunes de la banca tradicional. Muchas gracias, doctor. Ahora sí está claro. Gracias. No hay de qué, con todo gusto. Vamos con la presentación nuevamente. Como les decía, en el caso del BDP, pues inicialmente se plasmaba como una figura interesante, o por lo menos que causaba expectativa, pero llegado su momento, pues se pudo evidenciar que es básicamente un banco de primer piso con alguna que otra actividad ligada a promoción realmente del desarrollo. La finalidad, además, está plasmada en el artículo 178, que es la que no está cumpliendo, porque el Banco de Desarrollo Productivo debiera darle mayor énfasis, por ejemplo, al sector agrícola, ¿no? Por eso el tema del crédito semilla, que en realidad se ha manejado más desde el sector privado que desde el sector público. Después, recién el BDP ha entrado un poco en ese esquema. Lo mismo en la actividad ganadera, manufacturera, piscícola, forestal maderable, forestal no maderable y otras que pudieran ampliar a un desarrollo productivo y la generación de utilidades dentro del mercado nacional, ¿no? Y también a los sectores de comercio y servicios, siempre y cuando estos sectores sean complementarios de la actividad productiva. O sea, no por ello, y de esto se vale además el BDP, para otorgar créditos a sectores que están fuera de los ámbitos mencionados, aludiendo de que su vinculación también es de régimen comercial, cuando en realidad lo que determina el artículo 178 es que le dé mayor énfasis a los sectores identificados, agrícola, ganadero y demás, y también a los sectores comerciales o de servicios, pero que resulten complementarios al sector agrícola o complementarios al sector manufacturero, ganadero y otros, para poder de esta manera pues, favorecer a toda la cadena de producción y no destinarlo a sectores comerciales per se, ¿no? Por ejemplo, una empresa, vamos con una empresa específica, Fairplay. Fairplay no es una empresa productiva. Fairplay es una empresa de comercialización de productos, eventualmente alguna prestación de servicios, pero después es más venta de productos. Razón por la cual el Fairplay no debiera ser el objetivo de financiación del Banco de Desarrollo Productivo, pero sí podría serlo, por ejemplo, Fino o industrias de aceites oleaginosos en particular. Después también tenemos otras empresas como la papelera o la misma Martínez Ultratech Doors, etcétera, ¿no? Que son empresas productivas, tanto del sector agrícola, manufacturero, forestal maderable y no maderable. En el caso de Martínez Ultratech Doors es un forestal maderable, a los que sí debiera prestar énfasis el banco de segundo piso por la financiación de actividades que tengan repercusión en temas de orden social, ¿no? Generación de empleo, también mejora de la calidad de vida de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Que en este caso es precisamente la finalidad que se ha postergado o que se está manejando de manera indebida por parte del BDP. Esto además sería coincidente en el caso de que sí llegaría a propiciarse la finalidad con el rol estratégico que se le encomienda por el propio mandato de la Ley 393 en una suerte de extensión del mandato constitucional.
permitiendo la presencia fortalecida del Estado en los mecanismos de financiación del sector productivo y promoción de su desarrollo, que además se financie por sobre todo la ejecución prioritaria de los sectores productivos y estratégicos a través de programas y políticas estatales, ¿no? Pues por eso que el BDP se convierte en un articulador del manejo y gestión de recursos que el propio Estado pone a disposición de la entidad financiera para soporte de las actividades productivas. De la misma forma, pues, que le permita al banco participar activamente dentro del sistema financiero nacional, favoreciendo a las otras entidades de intermediación, porque el BDP, al ser un banco de bancos, debiera propiciar programas para extender, si quieren, las decisiones de Estado central a través de las propias entidades de intermediación financiera, como contraparte. O sea, el Estado pone, por decir, unos 10 millones de dólares para un fondo concursable o un fondo de financiamiento manejado por el BDP, que ese fondo sea el aval para operaciones que luego se van a llevar a cabo por el sector financiero privado, y que ese sector financiero privado pues canalice tanto esos 10 millones como también su contraparte, 1 millón, 5 millones o los propios 10 millones o más al sector productivo, teniendo como garantía este fondo concursable o este fondo que se maneja por el BDP, ¿no? Entre algunas de las opciones que se le planteaba en su momento para su rol estratégico, y que de esta manera se promueva realmente el acceso a servicios financieros por parte de los actores del sector productivo e inclusive servicios no financieros, que este es uno de los puntos de diferencia de un banco de segundo piso respecto a un banco de primer piso. Los bancos de segundo piso no solo otorgan financiamiento, sino que también brindan capacitación para que ese financiamiento sea optimizado, sea manejado de forma propicia, circunstancia que lamentablemente en el caso del BDP no se está efectivizando, por lo menos en el volumen de lo que debió haberse efectivizado desde el principio, ¿no? En lo que concierne al desarrollo de sus operaciones. Vamos a cerrar con las entidades financieras públicas de desarrollo, porque ya estamos prácticamente en tiempo. Este otro tipo de entidad financiera pública se crea mediante disposición legal o eventualmente mediante convenios suscritos entre gobierno central y gobiernos subnacionales. O sea, se puede establecer una estructura patrimonial de participación del gobierno central, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y los gobiernos subnacionales, gobierno departamental, gobierno autónomo, gobierno municipal, perdón, y gobierno indígena originario campesino. Nótese que el artículo 202, como muchos otros acápites de la Ley de Servicios Financieros, no hace ni mención al gobierno regional. Y esto es por la sencilla razón de que el gobierno regional no tiene la capacidad de decisión que tuvieran los gobiernos departamental, municipal e indígena, inclusive, ya que al gobierno regional se le ha eliminado o restringido su capacidad legislativa. El hecho de que puedan crear sus propias normas o leyes de orden regional y que basadas en dichas disposiciones puedan tomar decisiones que sean referidas a su desarrollo. Por eso es una de las formas de autonomía condicionada o básicamente una de las formas de autonomía condenada al fracaso. En el caso de los gobiernos subnacionales que decidan establecer convenios de financiación con gobierno central, pueden llegar a materializar entidades financieras públicas de desarrollo, estableciendo los estatutos internos del funcionamiento de este tipo de entidades y además la sujeción a la Ley de Servicios Financieros y otras disposiciones legales orgánicas que se vayan a emitir al respecto por parte de los mismos gobiernos subnacionales y del gobierno central, pudiendo coordinar las acciones con políticas nacionales de desarrollo productivo que hayan sido plasmadas por nivel central. De la misma forma como acontece con el BDP, lo que puede ocurrir es de que el Estado, por ejemplo, disponga la creación de un fondo concursable para que las empresas locales de gobierno que respondan a nivel departamental o a nivel municipal participen en mecanismos de financiación de sus actividades
previa verificación o tamiz efectuado por el gobierno subnacional en coordinación con el gobierno central, y que permita luego de valorar qué empresas sí pueden ser financiadas, pase a el sector financiero tradicional, al sector financiero privado, porque las entidades financieras públicas de desarrollo son simplemente vehículos para canalizar el financiamiento, sea del propio Estado o del sector privado. Por eso les decía, de pronto este es el momento propicio para generar una entidad financiera pública de desarrollo que pueda canalizar eventualmente recursos del Estado para la reactivación de la economía que se ha visto severamente afectada por efecto del coronavirus, ¿no? Por efecto de la pandemia y de las medidas de cuarentena, ¿no? Aspecto que vamos a profundizar o ampliar un poco más el día de mañana, terminando un poco con lo que es la teoría sobre entidades financieras públicas o entidades públicas de financiación, para que de ahí entremos con lo que es la práctica específica respecto a la constitución de entidades financieras privadas, ¿no? Que también verificaremos algunas de sus particularidades el día de mañana. En unos instantes más les voy a subir a plataforma, por favor, la normativa actualizada que vamos a emplear el día de mañana. Vi que tuvieron algunas dificultades al momento de poder instalar el programa. En el caso de Tamara, el mensaje que me mandaste, perdón que no te haya respondido antes, se debe en realidad a un pequeño error de registro del programa. No va a afectar mucho al funcionamiento, simplemente es suficiente que pongas omitir para que pueda continuar la instalación. Perdón, doctor, la verdad es que sí hice eso y le cuento que me abre el Internet Explorer y me pide que ingrese sí, ingrese en sesión de LastPass y me pareció bien raro eso porque es como si no entrara eso, no tuviera acceso, pero tengo que crearme una cuenta en esto porque no lo quería hacer así. No, no es necesario. En realidad, el truco es un poquito más básico, es bien elemental. Le voy a sacar unas pequeñas capturas de pantalla de cómo puedes hacer y te las voy a mandar como mensaje. Perfecto, doctor, muchas gracias. No hay de qué. Perfecto. Solamente me quedaría coordinar con Cami, por favor, si puedes quedarte un instante antes de terminar la sesión para que coordinemos lo de tu evaluación. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Gracias, chicas. Con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Gracias por la paciencia, porque otra vez ha sido una sesión un poquito accidentada, pero por suerte no pasó a mayores. No se preocupe, doctor, muchas gracias más bien. No Hasta se luego, preocupe. buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.